Llévatelo. Queridos amigos, bienvenidos a la emisión número 63 de Fin de Político. Daniel, ¿cómo estás? Yo bebiendo. No, ya te veo. Qué Esta es chévere. una edición especial que nos ha mandado Sí. la gente de Vinostro. Muestra la cámara, bien. Bueno, aquí Primer está, plano, primerísimo aquí primer está, plano. mira. Ahí Muy están bien. esos dos portentos, ¿eh? Claro. Esta foto fue tomada, si no me equivoco, cuando en un aniversario de la emisora, ¿fue esto? No, en una sesión especial de fotos de la emisora porque iban a hacer todo el portal web y entonces todo el talento de la emisora lo llamaron allí. Cuando salió rcr.tv. Y esa foto que nos trae muchas memorias y esa botella espectacular gracias a Vinostrum, sigan a Vinostrum siempre en Vinostrum 58 en Instagram, whisky, vino, rones, ginebra, turrones, embutidos, todo lo mejor. Saludos también que siempre se me olvida, Daniel, le quiero mandar saludos a mis amigos de The Tinkers que me ayudan con el tema gráfico y con todo el tema de la imagen del canal. Gracias a ellos también visiten el sitio web, está acá abajo. Esa foto es muy especial porque nos lleva de lleno ya a nuestro tema del día de hoy. El tema del día de hoy es que estamos celebrando contra viento y marea 7 años de la existencia de eso llamado Y Así Nos Va. Y así nos va, que si nos ponemos a echar cuentos, bueno, estaríamos aquí toda la tarde, estarían ustedes toda la tarde del domingo, que es cuando salimos en vivo en YouTube, o cuando salimos, mejor dicho, para el público en YouTube, escuchando los cuentos. ¿Tú pensaste, Daniel, voy a arrancar, esto va a ser como de entrevista para allá y entrevista para acá, ¿tú pensaste que nosotros íbamos a durar tanto haciendo este programa? ¿Tú tenías esperanzas de permanencia con este programa? Yo, sinceramente, debo decirte que para el año en 2013, en el que este programa surgió, y cuando se presentó el proyecto, que en realidad fue la segunda vez que se presentó, porque nosotros tuvimos un primer acercamiento con una persona que nos dijo que él podía ayudarnos a que nos dieran un programa en Radio Caracas, cosa que resultó ser falso, un estafador, hablador de tontería. Y al final nosotros quedamos como picaditos por eso. Y después, cuando a mí la gente de Radio Caracas y del grupo me busca, porque esa fue la verdad, pues yo pensé que sería muy bueno tener un programa allí. Yo pensé en aquel momento, cuando ya se da el proyecto y nos dicen, sí, vamos, ya está la cosa al aire, yo lo que pensé fue, ¿cuánto puede aguantarnos la emisora? ¿Cuánto puede aguantar Conatel, con esta línea que lleva la emisora? ¿Cuánto puede aguantar el país? Porque acuérdense que estábamos en el 2013 y a meses del fraude de Nicolás Maduro en la presidencia. Y bueno, y en ese momento se pensaba que Maduro iba a durar muy poco. Eso era la verdad. Yo dije cuando llegó Maduro a la supuesta victoria contra Capriles en el 13, bueno, se hizo un gran esfuerzo, el tipo quedó cerradito en el resultado y Maduro no va a terminar la presidencia. Y mira, ya Y Así Nos Va tiene los mismos 7 años que tiene Maduro en el gobierno. Porque Maduro, bueno, más, porque Maduro entró a finales del 12, porque Maduro empieza a jefear dentro de la presidencia cuando Chávez está enfermo, de manera que contra todo pronóstico, Y Así Nos Va, ha durado para mucha gente 7 años y contando, y va a durar seguramente 10 y más. Maduro se ha mantenido en el poder. Pero fíjate que eso de las dudas, y esa pregunta te la hacía porque las dudas sobre precisamente un proyecto libre, un proyecto sin censura, Y Así Nos Va nunca ha tenido censura, y ahora menos, que está, digamos, quitada esa camisa de fuerza que implica la ley Resorte y Conatel, porque bueno, la emisora en pleno fue cerrada. Para los que están fuera de Venezuela no saben muy bien cómo trabaja eso. La emisora solo está disponible incluso dentro de Venezuela a través de YouTube, de manera que tú no tienes en teoría restricciones, porque en YouTube la restricción la pone el propio YouTube, que es la plataforma, el medio. Ya Conatel no aplica a nosotros porque nosotros no somos señal abierta ya, porque estamos cerrados en señal abierta por las arbitrariedades de Conatel. Yo tenía dudas sobre eso, Daniel, porque yo decía, el perfil de Radio Caracas Radio es el de una emisora tradicional, es una emisora que tiene más de 80 años de vida, creo que va a cumplir los 90 recién, y es un perfil donde el ancla promedio de la estación era muy avanzado en edad. O sea, era gente muy mayor, era gente muy madura, eran programas muy rígidos. Ojo, no estoy diciendo que aburridos, pero eran programas hasta cierto punto muy cuadrados.
O sea, donde no podían venir dos muchachos, además dos irreverentes adecos, porque eso es lo que éramos en ese momento, a estar hablando mal ni bien de nadie, porque, o sea, pero Neomar, momento, porque aguántate ahí, porque en la emisora, la Radio Caracas, donde nosotros entramos a hacer un programa los sábados, era la emisora donde todos los días a las 4 de la tarde estaba Iván Ballestero con Plomo Parejo, y todos los días estaba Nito Pérez Osuna a la 1 de la tarde con Entre tú y yo. O sea, que era una emisora donde había gente que estaba sí, la Daniel, pero vamos a lo mismo. Vamos a lo mismo, Daniel. Una emisora que estaba ya radicalizada. No, sí, yo no estoy hablando de eso, estoy hablando del perfil del Ancla. Era gente mayor, o sea, no era una emisora para muchachos. ¿Y por qué digo esto? Porque incluso recuerdo, tú te recordarás esto también, cuando nosotros planteamos o tú planteas el proyecto y yo me incorporo, porque la verdad es que la cosa fue así. Daniel me llamó porque él le dio la gana de llamarme. El que llamaron fue a él, de la estación, porque quería un proyecto. Yo te llamé porque recibí una orden de llamarte, pero de eso hablamos después. Pero de eso seguiremos hablando. Inicialmente, para que ustedes lo sepan, esto nunca lo hemos dicho tampoco, había problemas de dónde hiciéramos nosotros dos. O sea, sí iba a ser porque el grupo tenía la también cerrada 92.9 y tenía Radio Caracas Radio. Y recuerdo, Daniel, que de hecho, cuando tú planteas, porque lo que se dice, bueno, si esto va a tener el perfil que tú tienes en Twitter y que el otro tiene en Twitter, que son irreverentes y todo lo demás, esto va a ser un programa que perfectamente cabe en la 92.9. Ahora, ¿cómo meter política en 92.9? La gente que ha escuchado en Caracas la 92.9, que incluso creo que en algún momento se escuchó a nivel nacional, sabe que eso es una emisora musical, una emisora juvenil esencialmente, y se decía es que metemos política ahí. Entonces, recuerdo que hubo un tema tentativo, se decía, podemos hacer un programa que se llame Maldita Política, el 92.9. Imagínate tú, iba a ser una locura. Pero después dijeron, no, vamos a Radio Caracas y vamos al fin de semana donde hay una vacante, a que ustedes demuestren a ver qué pueden demostrar allí. Y eso fue lo que recuerdo que ocurrió. Lo que ocurrió, lo que se puede contar es lo siguiente. Y digo lo que se puede contar porque, bueno, porque hay cosas que pertenecen al ámbito de la lealtad corporativa, que son las decisiones que se toman, las cosas que se hacen, la dinámica que surge, etcétera. Pero no hay nada turbio ahí. Lo que se puede decir es que a mí me contacta Joaquín Ortega. Joaquín Ortega es un talento del grupo, de la división de radio del grupo 1BC, y que ha hecho su carrera en medios en el grupo 1BC. Estuvo como guionista de la Radio Rochela, fue el creador de aquel programa llamado El Show de la Gente Bella en la 92.9, que fue un escándalo en su momento. Y además de eso, bueno, ¿qué no hace Joaquín Ortega? Joaquín Ortega, con su cuenta Ortega Brothers en Twitter, me seguía. Y teníamos algunos amigos en común. Y un día me dice uno de los amigos en común, que lo puedo nombrar, es Julio Ramón Pérez, mi gran amigo y hermano Julio Pérez, que estaba en toda aquella movida ¿tú te acuerdas lo que llaman este grupo de comedia improvisada donde estaba Improvisto. Otero? Improvisto. Él formaba parte de ese grupo, todo aquello, pero somos colegas, él estudió conmigo en la universidad. Y grandes amigos y de su familia. Él me dice, oye, en estos días hablé con Joaquín Ortega y hablamos de ti. Y me dijo que, oye, que para que nos pusiéramos en contacto, entonces un día que esté por aquí por Caracas, la cuestión fue que eso nunca se dio. Y él me llama en un día, Julio Pérez me dice, mira, Daniel, coño, aquí tengo a alguien que necesita hablar contigo, está Joaquín, me pasa el teléfono, oye, mira, mándame tu teléfono, que necesitamos hablar, cuando nos vemos y hablamos, tal, ok, perfecto. El asunto era que nuestro amigo Jaime Nestares tenía una cuenta en Twitter que no era Jaime Nestares. No voy a decir quién era. Pero con esa cuenta él nos seguía en Twitter y me seguía a mí y escribíamos algunas realidades por allí e interactuábamos. Entonces él le dice a Joaquín, oye, ¿ese tipo quién será? ¿Ese tipo existirá de verdad? Búscalo. Y Joaquín Ortega sale en la labor de buscar de cazatalento. Escribía esas barbaridades en Twitter. En principio para sentarnos a hablar y conversar. Me dice, oye, mira, que vamos ahí, nos reunimos y hablamos. Primero yo fui y hablé con Joaquín Largo y me dijo que, bueno, que Jaime Nestares quería hablar con nosotros. Y yo le dije, oye, qué bueno, a mí me encantaría tener un programa en esa emisora.
Y bueno, vamos a hablar con él y le decimos, entonces ya hablamos, y bueno, pasamos todo lo que se puede hablar con Jaime Nestares, que con Jaime Nestares se puede hablar de todo. Es un hombre súper denso en conocimientos, una persona con una formación académica y de vida y empresarial importantísima, vasta. Y bueno, grandes conversaciones. Tuvimos varias conversaciones. Yo le manifesté mi deseo de hacer un programa. Él me dijo que bueno, que vamos a pensarlo, vamos a ponerle fecha. Hicimos unas sesiones de trabajo y tal. Entonces lo que me dijo fue, bueno, siéntate con Joaquín, hagan un proyecto y me lo presentan. Y yo le dije, sí, pero yo quisiera hacerlo con alguien más. Yo no quisiera hacerlo yo solo. Quisiera hacerlo con Neomar Hernández. ¿Por qué con Neomar Hernández? Porque ya Neomar Hernández se había planteado la posibilidad de hacer un programa en Radio Caracas, porque una persona nos ofreció, no, yo puedo hacer que ustedes les den un programa allí y tal, cosa que no fue cierta de ninguna manera. Y que por cierto, esa persona estuvo un tiempo diciendo que nosotros estamos en la radio gracias a él, a variar, ¿no? Un balurdo ahí, que no vale la pena nombrarlo porque no es nadie conocido. Y nosotros fuimos, alguien del partido, por cierto, un jalabola de Ramojalú. O sea, eso es lo que quiere decir, un tipo que era un jalabola de Ramojalú. Y entonces, como él veía que Neomar Hernández estaba trabajando cerca de Ramojalú, él dijo, yo voy a hacer, este es el niño de Henry Ramos, para darle bola a Henry, yo voy a decir que yo me lo llevo a él para que lo convierta. Una vaina loca, una vaina loquísima. Al final no ocurrió lo que este señor quería, sino que ocurrió de otra manera, porque así son las cosas. Y nosotros estuvimos cerca de 6 meses preparando el proyecto. Esto no fue una cosa, esto no fue que nosotros fuimos a tocar una palabra, no, sí, pero sí pasa, móntalo, no, señor. Esto duró como unos 6 meses, porque cayó el tema de la muerte de Chávez. Cayó el tema de la muerte de Chávez. Es más, eso debe haber sido como en enero del año 2013. Nosotros estuvimos preparando todo esto hasta que finalmente se da el proyecto y se ejecuta en julio. Ya cuando le mandamos el demo, que por cierto está en mi canal en YouTube, lo pueden buscar como los archivos secretos de Y Así Nos Va. Nosotros hicimos un primer demo en los estudios de la 92.9, lo presentamos, ahí me dijo, hay que pulir mucho más, véngase para la emisora, porque va a ser en Radio Caracas. Nosotros, bueno, fuimos a Radio Caracas y nos pusieron a trabajar con Claudia Campero, que era la gerente de producción. Claudia Campero dijo, vamos a hacer, no le pongamos tiempo a esto. Yo creo que eso fue muy sano de parte de Claudia. Dijo, no le pongamos tiempo a esto, vamos a ensayar hasta que salga. Y así lo hicimos creo que 4 pilotos allí. Y ya cuando la cosa estaba lista, entonces fuimos a una reunión ejecutiva. En esa reunión yo recuerdo las preguntas de Jaime. Ese programa le preguntaba a Claudia, ¿ese programa es para la mañana o para la tarde? O sea, de eso que ustedes practicaron y que salió, ¿ya está listo? Sí, ajá. ¿Eso es para la mañana o para la tarde? Claudia dijo, definitivamente para la tarde. Muy bien. Es un programa diario, de fin de semana, y ella dijo, en este momento de fin de semana. Ajá. Para el sábado, para el domingo, para el sábado. Un buen puesto en el sábado. Ok, bueno, el sábado de la tarde. Ajá. ¿Cómo se va a llamar? Entonces empezamos a anotar un poco de nombres, entonces empezó Jaime a jugar con los nombres. Entonces de repente Jaime dice algo que yo siempre había querido preguntar, pero no, me daba pena. Pues. Digo, ¿de dónde ha salido este nombre, Neomar? Que no hay yo dónde ponerlo, esto no rima con nada. Y entonces, ahí fue donde Neomar empezó a contar la historia de su mamá enamorada de un actor, que de paso no sirvió para nada del actor, y que se llama Neomar, y ella le puso a su hijo Neomar para el actor Neomar. Y al final entonces dijo, no, suena mejor Lara y Hernández. Por eso es que la presentación del programa dice, Lara y Hernández ya están aquí. Y el nombre que proponía Jaime, luego de leernos tanto a Neomar y escuchar las cosas que hablábamos, Neomar y yo, él decía, ellos no saben nada. El programa se iba a llamar Ellos no saben nada. Ese era el nombre que le gustaba a Jaime. Pero estaba también el nombre Y Así Nos Va, porque era un hashtag o una frase que yo usaba mucho en Twitter.
cuando me iba a burlar cuando iba a hablar de lo mal que estaba el país, yo decía, bueno, y así nos va. Y esa era una de las frases, le gustó a Claudia, le gustó a Neomar, me gustó a mí, y al final quedó y así nos va, pero en la presentación, Lara y Hernández ya están aquí, ellos no saben nada, y así nos va. Esa es la historia. Salud. Pero ¿qué pasó? Que se le fue el audio al señor Neomar Hernández. El señor Neomar Hernández tumbó su propio audio y yo estoy viviendo, yo estoy hablando aquí como a mí me da la gana. Esta es la mejor manera, porque Neomar se puso a jurungar y se tumbó. Ahí está, señor, ya puede hablar usted mismo. Dele ahí, dele ahí. Ok, perfecto. No, sí, que yo me pongo en Zoom, la gente tiene que saber que nosotros grabamos con Zoom. Y la gente en el chat diciendo, Neomar está... Estoy en lenguaje de señas. No, efectivamente. De hecho, Daniel, yo recuerdo esa reunión con Jaime Lestares y yo le decía, pero no puede ser un programa diario. Y siempre, esto lo conté en la propia emisora en esta semana que estábamos de aniversario nosotros, él nos dijo, ustedes no pueden aspirar a un programa diario si ustedes primero no me demuestran que esto sirve para algo. De hecho, a ti se te pasó una parte. Él le preguntó a Claudia Camperos, que era la gerente de producción en ese momento de la estación, si esto que nosotros habíamos grabado como unos demos, uno en la 92.9 y los otros ya en Radio Caracas Radio, en el estudio de grabación, si eso servía para algo. Él le dijo, ¿tú le ves a esto algo? Porque yo no, le dijo él le dijo eso, él le dijo, yo no le veo mucho. Y ella, enfrente de nosotros a ella, y ella le dijo, no, yo sí le veo algo. Sí, creo que sí puede funcionar para el fin de semana. O sea, estuvimos a nada de no matricular, como dicen los mayores, ¿no? ¿Tú sabes por qué? No quedar. ¿Tú sabes por qué Claudia le tuvo fe al proyecto desde el principio? Ella nos lo contó, yo no sé si tú te acuerdas. La reacción de los operadores. Fundamentalmente de Luis Enrique Delgado, en paz descanse y que Dios lo tenga en la gloria, y de Bururú, que fueron los que grabaron con nosotros. Además de eso, Claudia Camperos, el primer proyecto que ella creó para la radio, exitoso durante todo el tiempo en el que duró, fue Golpe a Golpe, con Fausto Mazó y Roberto Justi, que fue un programa, creo que uno de los programas más exitosos que tuvo la emisora y que más años tuvo al aire. Y ella me decía, mira, cuando yo empecé a hacer el programa, cuando montamos Golpe a Golpe, o sea, yo siento la misma magia, yo siento que este programa puede agarrar, si ustedes mantienen esa magia y esa cosa. Y en efecto sí fue. Yo creo que sí se logra, y además creo que a mí no me decepcionó la forma como nos han tratado en Radio Caracas, sobre todo al momento del arranque, porque me di cuenta que había unos niveles de exigencia. O sea, no, usted quiere estar, bueno, sí, bueno, ok. Bueno, porque, ¿qué pasa, Daniel? Porque ¿qué pasa? Hay gente que dice, la radio, bueno, es igual en todas partes. Radio Caracas tiene varias particularidades. Los programas de Radio Caracas no son programas de radio habitual del segmento, digamos, etario de nosotros, que es el segmento juvenil o adulto contemporáneo, porque en ese segmento, tú en la radio habitual tienes unos programas que tú hablas 20 minutos, generalmente con alguna producción, o sea, tú hablas de las noticias del día, que es lo que nosotros no queríamos que fuese y así nos va. Porque programas de información hay por millones, o sea, donde se sientan a leer los titulares o hablen 4 páginas de noticias, por ejemplo, hablen la del Nacional, La Patilla, el noticiero digital, lo que sea, y leen los titulares y un breve comentario. No, nosotros dijimos, nosotros no queremos un programa así, porque eso ya hay demasiado. Y lo otro es que esos programas vienen acompañados, esa parte hablada, de la radio hablada, del ancla o los anclas, con media hora de música. En Radio Caracas no hay música. En Radio Caracas tú tienes que aguantar 40 minutos a 45, que es lo que te dura un programa, hablando de un tema o varios temas. O sea, tú tienes que desarrollar. Eso hay gente que le lleva más, hay gente que le lleva menos por el tema de producción. Nosotros dijimos, no, creo que sí podemos, empezamos, nos costó, yo creo, a mí me costó, tú tenías experiencia en radio, la gente tiene que saber que yo no tenía ninguna experiencia laboral incluso antes de comenzar en Radio Caracas Radio, más allá de haber trabajado 1 año y medio en Comunicaciones de Acción Democrática, que es el puesto que yo dejo. Yo tenía una oficina encima de la oficina de Henry Ramos Alú, hay gente que no lo sabe, en el CEN de Acción Democrática. Eso es lo que yo dejo cuando me vengo a Radio Caracas. Eso es una decisión de vida muy importante para ti y para mí, Daniel, porque coincidió en la misma visión del país y del partido cuando nosotros abandonamos la responsabilidad política, que es que no servíamos ya para eso y tenemos que dedicarnos a los medios de comunicación. Entonces, bueno, eso arranca y entonces hubo el tema, o ocurrió el tema, de que la emisora tenía esa particularidad, era solo hablada, era una emisora con el segmento más hacia los mayores. De hecho, mi abuela era fanática, es fanática
todavía Radio Caracas Radio, escuchaba tu mamá, escuchaba papá. muchísimo, tu papá, escuchaba muchísimo a Ballesteros. Mi mamá no me ha aprobado todavía. Mira, escuchaba muchísimo a Ballesteros a las 4 de la tarde, cosas de la vida, y yo creo que podemos entrar con este cuento también. Luego el programa pasa, después de estar un año, ¿no? Tuvimos nosotros un año nada más. Fíjate tú algo que es importante, que Neomar es una persona tan noble que Neomar nos cuenta que en realidad yo tenía una responsabilidad por darle trabajo, porque yo fui el que hizo que lo votaran del trabajo que tenía en AD. Entonces a mí había un grupo de gente, ¿verdad? Que luego, bueno, eso lo vamos a hablar en la ñapa. Un que decía, oye, tú hiciste que votara a Neomar. Neomar tenía su trabajo, su chambita, pero se metía sus realitos ahí mal que bien, tenía su oficina. No era mucho tampoco, oye, me quedaron de bien. Neomar se ponía su traje y su corbata para ir al CEN, llegaba en su carro, tenía puesto para estacionarse adentro, al lado de la camioneta de Ramos Alú, vigilante que decía, pase doctor, pase. Entonces se estacionaba y él subía a su oficina. Neomar me llamaba y me brindaba unas chaguarmas muy buenas que vendían por ahí por Sabana Grande. Y yo tumbé las ilusiones de ese joven político porque lo asociaron conmigo en medio de una contienda interna y lo votaron. Sí, el cuento corto es, hay un problema interno, Emanuel sabe de esto, que están nuestros Patreon, para los que quieran meterse en esta dinámica, nuestros Patreon ahora pueden estar simultáneamente, cuando nosotros estamos grabando, estar presentes con nosotros en la grabación de la ñapa y del fin de político. Eso hay que decirlo, porque al momento de que estamos grabando este programa que usted está viendo en YouTube, ¿okay? Nosotros estamos en vivo interactuando con nuestros suscriptores en Patreon, que pueden vernos en vivo por Zoom. Si usted quiere vivir esa dinámica y enviar inclusive sus comentarios, suscríbase a nuestro Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/neoadolfo, con tu apoyo nos ayudas a seguir. Mira, pero quiero terminar el cuento porque se nos va a ir muy largo. El tema de cómo ese interín, cuando arrancamos, mira, efectivamente hay un problema interno en AD, que siempre los hay, porque siempre hay grupos conspirando, todo lo demás. Sí estábamos conspirando, Daniel más de un lado, pero andábamos en una cosa allí, y arrancamos los primeros 2 o 3 programas, los fines de semana. Los fines de semana, yo estaba todavía trabajando en el CEN. Cuando se vio de alguna manera, de que yo estaba muy cercano a Daniel, porque además éramos compañeros de trabajo ahora en una emisora de radio, donde había muchas... Daniel, no. ¿Qué? A ti te votaron primero y entramos a la radio después, hermano. No, los primeros programas semanales yo estaba todavía en la emisora. Estaba todavía en la emisora, en el CEN, digo. Y en ese sentido, yo creo, Daniel, que los primeros... estaba votado. No, estaba votado, me votaron fue después. Yo recuerdo que... Estaba votado, a usted lo votaron y yo estaba desesperado por buscarle trabajo. ¿Cómo le vas a decir que no? No, eso fue después. ¿Cuándo lo votaron? En el interín, un mes después de comenzar contigo. Compañero, a usted lo votaron después de las elecciones. Las elecciones fueron en abril. A usted lo votaron como en mayo. Usted estaba votadísimo. Pues yo recuerdo que estuve como un mes en ese proceso. Votado. Yo pasé meses sin dormir. Y de hecho, ahí hay un punto importante, que es que para nosotros hacer el tipo de programa que nosotros queríamos hacer, teníamos que tener total independencia, porque siendo adecos nosotros, para ese momento todavía, iba a ser muy difícil desarrollar un programa como Y Así Nos Va, porque iba a tener siempre que tener el cuidado de no herir susceptibilidades, que si no hablaba del tema de la MUD, que existía en ese momento, bueno, porque Ramos Alú era uno de los mayores frutales de la MUD, que no se podía hablar nada de algunos compañeros de Acción Democrática, o sea, iba a ser muy complejo, de manera que al final de cuentas, la ecuación fue perfecta. O sea, esa libertad de no tener ataduras partidistas ni compromisos políticos para poder hacer el programa que tuvimos que hacer, porque si no, no hubiese salido. Hubiese sido un programa muy impostado, un programa muy aguantado allí. O sea, hubiese sido una cosa muy fastidiosa. Pero mira, voy a leer algunos comentarios. Ajá, ¿cómo no? Por favor. Hay un comentario en el chat de Zoom. Atención, amigos que nos están viendo grabados en YouTube. Si usted quiere comentar en vivo, en nuestro Patreon, suscríbase a nuestro Patreon y va a tener acceso a las transmisiones en vivo. Aquí nos dice, aquí dice Emanuel Osuna, qué cobarde diciendo que él no estaba conspirando, lo votaron por conspirador. Ahí está, me está dando la razón. Por aquí nos dice, hay una pregunta de Juan Romero, nos dice, ¿quién es el que anuncia el programa y de dónde es la música? La voz del empaque del programa es la voz de quien era la voz de Radio Caracas en aquel entonces, que era Víctor Córdoba. Víctor Córdoba estuvo en la emisora y era la voz del Magallanes, etcétera. Y con el tiempo se va de la emisora, luego de que se va al Magallanes, todo aquello, o antes, yo no sé, él se fue.
Y entiendo que después terminó en TV, una cosa así. Sí. Pero él fue voz, él era la famosa voz, creo, de programas de concurso popularísimos en RCTV, de RCTV. Aprieta y Gana, ese tipo de cosas. Creo Era que una de Atrévete a las Soñar, la voz de Atrévete. Todas esas voces era Víctor Córdoba. Exactamente. Y la canción se llama Centro San Agustín y es una canción de Israel Cachao López y su orquesta. Una maravillosa pieza. Mira, otro dato antes de leer los comentarios, más comentarios. La dinámica del programa que fuimos descubriendo. Los programas generalmente de política tienen entrevistados, entonces llenan con entrevistados la hora o las 2 horas que les dan. Nosotros descubrimos que además iba a ser un programa que solo íbamos a poder hacer 1 hora a la semana, que era más interesante hacer esos programas con diálogos casi, o sea, prácticamente sí, sin censura entre nosotros dos. Y por eso es que muchas veces nosotros hay épocas en las que todavía, después de 7 años, prescindimos de invitados, porque nos parece que en medio de lo que parece ser un desfile de entrevistados habituales de todos los programas, no solamente de la estación, sino de todas las emisoras, que se repiten unos a otros, decimos, bueno, vamos a aprovechar esta hora para hablar nosotros dos y a la gente le gusta. Entonces nos dimos cuenta, nos percatamos de que a la gente le gustaba esa dinámica y a veces era una locura. Nosotros terminábamos los sábados, por ejemplo, con unas discusiones donde tú pegabas grito y yo te mandaba a callar porque era insoportable, era una cosa insoportable de verdad al nivel de discusión que llegábamos nosotros. Luego cuando pasamos al tema diario dijimos, bueno, esto no puede ser tampoco así, porque imagínate una pegadera de grito de lunes a viernes. Pero esa dinámica se fue descubriendo sobre la marcha. Hubo unos personajes, de hecho, que estaban con nosotros siempre los sábados y desaparecieron en la semana. Y había uno que era muy importante porque le daba un sabor especial al programa de los sábados, que era el presidente de Asochavo, cuyo nombre nunca conocimos. Asochavo es la Asociación de Chavistas Borrachos. Este era un señor que tenía la voz como de carneiro, pero más rascado. Y el señor llamaba y decía, y empezaba su comentario y decía, muy buena tarde, entonces nosotros ya lo habíamos identificado. Su nombre, por favor, José. Se lo cambiaba todo el tiempo. El nombre. Ajá, díganos, señor, ¿de dónde lo llama? Caracas. Ajá, díganos. Y el señor empezaba muy pausadamente y nunca olvidaré el más importante de su comentario porque para mí fue clásico. Y me digo, mire, usted sabe que yo fui, porque él sí mimetizaba, yo fui hoy a una ferretería aquí cerca de mi casa a comprar un cable que necesito para la antena del televisor. ¿Y usted sabe cuánto me costaba el metro de cable? No, señor, ¿cuánto le costaba? 50 bolívares el metro de cable. Y entonces me fui a una ferretería que estaba un poco más allá y pregunté por el metro de cable. ¿Y usted sabe cuánto estaba el metro de cable? No, señor, no sé. En 7 bolívares. Entonces, ¿cómo es posible que una ferretería nos venga a estafar a los venezolanos? Y entonces la oposición son todos unos marihuaneros y María Corina es puta y Catrina es marico. O sea, se volvía loco. O sea, una cosa impresionante. Y tú no le dijiste, agarra el cable y se ahorca, ¿no? Porque le dijiste. Entonces, hubo alguien que llamó, creo que fue Luis Chirino, y le digo, mira, dile a ese que con el cable ese que compró, aproveche y se ahorque. Entonces se convertía en una cosa loquísima, porque entonces yo esperaba que el señor nos llamara. Porque el señor, y lo dejábamos, le dábamos cuerda, porque no lo cortábamos, lo dejábamos. Era un personaje espontáneo. Hay gente que pensaba que eran llamadas preparadas, Daniel, por lo menos la de Chirino, que siempre salía con unas locuras, este señor, que eran preparadas. Cuando se supo la noticia de que Silvia Flores y Nicolás Maduro se habían casado, nosotros hicimos una pregunta. ¿Qué le regalaría a usted? ¿Qué regalo de bodas le regalaría usted a esta nueva pareja? Y Luis Chirino llamó y dijo, yo le regalaría unas esposas. Y habló de los anillos, que si los anillos eran de plata, de hierro, de latón, no sé qué. Esa fue una de las primeras llamadas de él. Así es. Bueno, mira, pero hay algo interesante. Ya para ir cerrando. Yo recuerdo cuando ya nosotros estábamos grandes, cuando ya el programa había agarrado velocidad, ya el programa se había convertido en una referencia a los sábados, habían herramientas de medición que tenía la propia emisora y eran empíricas, pero también eran constatables. ¿Cómo era eso? Bueno, número 1, el número de llamadas que se recibían. Nosotros abríamos los micrófonos y se recibían tantas llamadas, el programa nuestro los sábados recibía tantas llamadas como un programa semanal. Primera señal. Una vez la contamos, Daniel, llegamos a tener más de 20 llamadas en una hora. Más de 20 llamadas. La segunda medición se hacía con las conexiones de gente en un canal particular que se tenía en aquel entonces para escucharlo el que no tuviese la emisora en su dial, que era Telenavegante.
Entonces ahí se veían los números de cuántas personas se conectaban en Telenavegante. Y la tercera herramienta de medición, porque todavía no estábamos en canal YouTube, era la mensajería de texto. Porque en la mensajería de texto se medían cuántos tenían sus propias estadísticas. Y nosotros nos podíamos medir las estadísticas nuestras de cuántos mensajes teníamos durante el programa. Y cuando tú veías el día sábado, la línea de la estadística era así, y cuando llegaba y así nos va, la línea era para arriba. Y después, ¡pah!, volvía a caer. Y cuando ibas para arriba, era que el número de mensajes que serían, que eran más de 200 mensajes, era el mismo número de mensajes que recibía el programa, como Plomo Parejo, como el programa de Tu Perejoso, uno como Golpe a Golpe. Golpe a Golpe. Eso era, o sea, ya medía, entonces este programa se montó y cogió velocidad. Entonces nosotros empezamos pensando, oye, ¿cuándo nos van a pasar diario? ¿Cuándo nos van a pasar diario? ¿Cuándo nos van a pasar diario? Y ocurrieron dos cosas. Número uno, sacan del aire a nuestro amigo Iván Ballesteros, cosa que para nosotros fue una tragedia, porque una de mis grandes frustraciones es que yo nunca pude ir a Plomo Parejo. Nosotros nunca pudimos ir como invitados a ese programa, porque lo cerraron. Al Derito logramos ir a Golpe, no llegamos a ir, pero sí estuvimos con Fausto y creo que con Roberto vía telefónica. Pero yo recuerdo un día que nosotros estábamos, oye, ¿cuándo nos van a pasar nosotros a diario? Y habían sacado del aire allá a Ballesteros, y entonces la gente decía que le den ese espacio a ustedes. A mí me daba pena salir a decir, denme el espacio a Ballesteros, que yo le echo bola ahí. Y se da un momento particular, que se va de la emisora David Smolansky, que tenía un programa llamado Hoy no es un día cualquiera, y meten a José Manuel Olivares en un programa diario. Y a mí en realidad no me molestó, al que le molestó fue a Neomar Hernández, que empezó a decir, ¿qué bolas? Van a meterse huevón en un programa diario. Y oye, pero tú sí hablas paja, Daniel. ¿Ah? Tú sí hablas paja, eso es mentira, ¿vale? ¿Cómo te vas a meter? Tú siempre tienes que meterte con Olivares y ahora me vas a utilizar a mí de pararrayo para meterte con Olivares. Tú sí eres apretado. Decía, coño, ese carajo que no, lo voy a meter aquí diario. Esta vaina es contra nosotros. Y yo decía, no, pero claro, esto es contra nosotros no nos quieren diario, vaina. Y entonces el asunto era que había un temor, que era real, de que nosotros pudiésemos ser vistos como unos adecos que tenían un programa en Radio Caracas, que era una emisora que ni era adeca ni lo quería hacer. No. Y a mí me dio mucha risa una vez. Primero me molestó, pero después yo me reía, porque yo le decía a Jaime, oye, Jaime, ¿cómo están nuestros chances para pasar a hacer programa diario? Y decía, bueno, cuando yo me monte en el Ávila y vea hacia la emisora y deje de verle a ustedes las costuras blancas en los blue jeans, pues aquí hablaremos. Porque, Daniel, nosotros tuvimos, después de que comenzamos, y vamos a cerrar porque seguimos esto en la ñapa, nosotros tuvimos un interregno, por decirlo de alguna manera, del programa, ya saliendo Acción Democrática con un guayabo AD. Nosotros todavía queríamos, y de hecho estábamos todavía después de salir de AD, en una idea de que íbamos a montar una revolución interna en AD, porque además los ADECos nos escuchaban muchísimo. No, yo tengo un testigo de eso. Venga acá, por favor, señor. Porque es que, venga acá. Porque es que el asunto es que Neomar Hernández, ¿verdad? Lo que no ha querido, le ha mentido a la gente durante todo este tiempo con respecto a su participación política. Tengo aquí al señor que es el jefe, agáchese por favor, que no lo están viendo, el jefe político de Neomar Hernández se ha incorporado aquí hoy. Y en la ñapa vamos a contar la verdad de cómo Neomar Hernández hacía política, por orden de este señor, que fue el que me ordenó que le diera trabajo para haber dejado de... No, es mentira, estás inventando. En la ñapa, lo voy a contar todo en la ñapa, no ocultaremos nada. Bueno, mira, antes de despedirnos, no, ya va, Chino, espérate, deja algo para la ñapa, Mira, antes de despedirnos, gracias a Vinostrum, gracias a The Tinkers, gracias a los Patreons que están con nosotros en vivo. Ha sido un programa de verdad emocionante para nosotros. Termina de despedirte, deja el miedo que ya nos vamos. Y súper divertido. Vean acá abajo en la ñapa, en el link de la descripción, la ñapa en el canal de Daniel. En la ñapa, la verdad de Neomar Hernández. Ya venimos. Váyase para allá.